Elena Morales observaba a su suegra despedazando su regalo de cumpleaños frente a toda la familia, llamándola una mujer sin clase que nunca estaría a la altura de su hijo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras los invitados reían, sin saber que en su bolso llevaba una carta del notario que cambiaría todo para siempre. Lo que sucedió en aquella mansión esa noche reveló secretos que habían estado ocultos durante años, y la humillación que Elena sufrió se transformó en el momento que definiría el resto de su vida. Aquella reunión familiar que comenzó con risas y champán terminó con revelaciones que nadie vio venir. Elena, la enfermera de origen humilde que siempre fue vista como inferior por la familia de su esposo, guardaba un secreto que cambiaría por completo la dinámica de poder. Lo que parecía ser una noche más de desprecios y comentarios hirientes se convirtió en el punto de quiebre que nadie esperaba. Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Ahora quédate hasta el final para descubrir cómo Elena respondió cuando la verdad salió a la luz y la familia que tanto la despreció descubrió quién era ella realmente. Elena Morales, una mujer de 34 años de cabello negro, recogido en una cola simple y ojos color miel llenos de calidez, trabajaba como enfermera en el Hospital General de la ciudad. Siempre fue conocida por su bondad inquebrantable y su capacidad de ver lo mejor en las personas, incluso cuando ellas no lo merecían. Venía de una familia trabajadora del barrio de San Miguel, donde creció ayudando a su madre en un pequeño puesto de flores en el mercado central. Su esposo, Roberto Sandoval, de 37 años, era el primogénito de la prestigiosa familia Sandoval, dueños de una cadena de concesionarios de automóviles de lujo en toda la región. Alto, de cabello castaño, perfectamente peinado y trajes impecables, Roberto había conocido a Elena cuando ella atendió a su padre durante una emergencia médica. Desde ese momento, quedó cautivado por su dulzura y autenticidad, algo que contrastaba totalmente con las mujeres de su círculo social. La madre de Roberto, doña Victoria Sandoval, una señora de 62 años de cabello rubio platinado y joyas ostentosas, nunca ocultó su desprecio por Elena. Desde el primer día consideró que su hijo había cometido el peor error de su vida al casarse con una cualquiera del mercado. Cada reunión familiar era una oportunidad para recordarle a Elena que no pertenecía a ese mundo de lujos y apellidos importantes. Elena y Roberto llevaban casados 6 años. Se habían enamorado a pesar de las diferencias de clase, y Roberto siempre defendió su amor ante su familia. Construyeron una vida modesta pero feliz en un apartamento en las afueras de la ciudad, lejos de la mansión Sandoval. Elena continuó trabajando en el hospital porque amaba su profesión, a pesar de que doña Victoria lo consideraba vergonzoso que la esposa de un Sandoval tuviera que trabajar. Pero en los últimos meses, Elena comenzó a notar que las humillaciones de su suegra se intensificaban. Ya no eran solo comentarios pasivos durante las cenas familiares, sino ataques directos frente a invitados y familiares. Y lo que más le dolía era que Roberto, aunque la consolaba en privado, rara vez la defendía públicamente. Aún así, Elena guardaba silencio y seguía asistiendo a cada reunión familiar con la esperanza de que algún día su suegra aceptara que el amor no entiende de clases sociales. Lo que Elena no sabía era que su paciencia estaba a punto de llegar a su límite. Todo comenzó a cambiar 3 meses antes del cumpleaños de doña Victoria. Elena notó que su suegra empezó a hacer comentarios cada vez más crueles sobre su forma de vestir durante las cenas dominicales. «Qué lástima que Roberto no pueda comprarte ropa decente con lo que gana», decía mientras lucía sus collares de perlas. Elena sonreía incómoda y apretaba la mano de Roberto bajo la mesa, buscando ese apoyo silencioso que siempre le brindaba. Los comentarios se volvieron más frecuentes y punzantes. Durante una comida familiar, doña Victoria preguntó en voz alta por qué Elena seguía trabajando de enfermera, cambiando pañales, cuando podría quedarse en casa como una esposa decente. Las primas de Roberto intercambiaron miradas incómodas, pero nadie dijo nada. Roberto tosió y cambió de tema rápidamente, pero no defendió a su esposa.
Esa noche, de camino a casa, Elena le preguntó por qué no había dicho nada. «Cariño, sabes cómo es mi madre. Si le respondo solo empeora las cosas», explicó Roberto mientras conducía. Elena asintió tratando de convencerse de que tenía razón. Después de todo, conocía a doña Victoria desde hacía 6 años y sabía que era una mujer terca y orgullosa. Quizás Roberto tenía razón al pensar que era mejor dejar que sus palabras se desvanecieran sin darles importancia. Pero en el fondo, algo en su interior se sentía traicionado. Las semanas siguientes, Elena intentó racionalizar cada nuevo desprecio. Cuando doña Victoria olvidó invitarla al baby shower de su cuñada, Elena se convenció de que había sido un error genuino. Cuando su suegra se refirió a ella como «la chica esa que trabaja en el hospital» frente a sus amigas del club, Elena pensó que quizás realmente había olvidado su nombre. Era más fácil creer en descuidos que en crueldad deliberada. Roberto le aseguró que su madre eventualmente cambiaría. «Dale tiempo, amor. Es solo que le cuesta aceptar que no me casé con alguien de nuestro círculo social. Pero te llegará a querer», le decía mientras la abrazaba. Elena quería creerle desesperadamente. Se aferraba a esas palabras cada vez que doña Victoria la hacía sentir pequeña e insignificante. Se repetía a sí misma que el amor todo lo puede, que la paciencia y la bondad terminarían por ablandar el corazón de su suegra. Pero algo no se encajaba en la mente de Elena. Por más que intentaba justificar el comportamiento de doña Victoria, una vocecita interior le susurraba que esto no era normal, que ninguna cantidad de diferencia de clase justificaba el desprecio constante, que Roberto, por más que la amara, no estaba realmente protegiéndola. Sin embargo, Elena apartó esos pensamientos, temerosa de lo que significaría reconocerlos. Prefería creer que todo mejoraría con el tiempo, que el amor de Roberto era suficiente para compensar el veneno de su suegra. La invitación para el cumpleaños número 63 de doña Victoria llegó por mensajería a la casa de Elena y Roberto. Era una tarjeta dorada con letras en relieve que especificaba traje de gala como código de vestimenta. Elena sintió un nudo en el estómago al leerla. Sabía que no tenía nada en su armario que estuviera a la altura de un evento así en la mansión Sandoval. Los vestidos de las boutiques donde compraban las primas de Roberto costaban más de lo que ella ganaba en 3 meses. Cuando le contó a Roberto su preocupación, él le dio dinero para que comprara un vestido nuevo. «Quiero que te sientas hermosa esa noche, amor. No le des el gusto a mi madre de verte insegura», le dijo besándola en la frente. Elena fue a varias tiendas, pero cada vestido que le gustaba tenía un precio que la hacía sentir culpable. Finalmente, encontró uno sencillo, pero elegante, en una tienda de descuentos, color azul marino que resaltaba sus ojos. La noche antes del cumpleaños, Elena escuchó sin querer una conversación telefónica de Roberto con su hermana Mónica. «Ya sé que a mamá no le agrada Elena, pero es mi esposa y merece respeto», decía Roberto con voz cansada. La respuesta de Mónica debió ser contundente porque Roberto guardó silencio por un largo rato. «Mónica, no puedo pedirle a Elena que no vaya. Sería humillante para ella y para mí. Mamá tendrá que aceptarlo», concluyó antes de colgar. Elena sintió que su corazón se aceleraba. La familia de Roberto había estado discutiendo si ella debía o no asistir al cumpleaños de su propia suegra. Tanto la despreciaban que preferían que no estuviera presente en celebraciones familiares. Cuando Roberto entró a la habitación, ella fingió estar revisando su teléfono. No quiso mencionar lo que había escuchado porque tenía miedo de la respuesta. Tenía miedo de confirmar que la toleraban solo por Roberto, no porque la quisieran. El día del cumpleaños, Elena se arregló con especial cuidado. Se maquilló sutilmente, se peinó con un moño elegante y se puso el vestido azul marino con los únicos tacones buenos que tenía. Roberto la miró con admiración cuando salió del baño. «Estás preciosa, amor. Mi madre no tendrá de qué quejarse esta noche», le dijo. Pero esas palabras, que pretendían ser un cumplido, solo confirmaron lo que Elena ya sabía. Cada aspecto de su presencia sería evaluado y probablemente criticado. Durante el camino a la mansión Sandoval, Elena notó que Roberto parecía inusualmente tenso. Sus manos apretaban el volante con fuerza y apenas hablaba. «¿Estás bien?», le preguntó ella tocando su brazo.
Sí, solo quiero que esta noche salga bien, respondió él sin mirarla. Elena sintió un presentimiento oscuro, como si estuviera caminando hacia algo inevitable y doloroso, pero no dijo nada más. Respiró profundo y se preparó mentalmente para las miradas de juicio y los comentarios velados que sabía que vendrían. Y entonces aconteció algo que ella no pudo más ignorar. Al llegar a la mansión y entrar al gran salón decorado con flores blancas y doradas, Elena vio que todas las mujeres presentes llevaban vestidos de diseñador, joyas brillantes y peinados profesionales. Ella, con su vestido de descuento y su maquillaje hecho en casa, se sintió como una intrusa. Pero lo que realmente la golpeó fue la mirada que doña Victoria le lanzó cuando la vio entrar del brazo de Roberto. No fue solo desprecio, fue algo peor. Era una mirada de Victoria, como si Elena hubiera caído exactamente en la trampa que le habían tendido. Elena intentó convencerse de que estaba imaginando cosas. Se repitió mentalmente que era solo su inseguridad hablando, que doña Victoria simplemente estaba ocupada saludando a los invitados importantes. Roberto la guió hacia una mesa donde estaban sentados algunos primos lejanos que apenas la conocían. Ellos la saludaron con cortesía fría antes de volver a sus conversaciones sobre yates y viajes a Europa. Elena sonrió y asintió cuando era apropiado, sintiendo que cada minuto que pasaba se volvía más invisible. Cuando Roberto se disculpó para ir a saludar a unos socios de negocios de su padre, Elena quedó sola en la mesa. Sacó su teléfono y fingió revisar mensajes para tener algo que hacer con las manos. Fue entonces cuando escuchó la conversación de dos señoras elegantes en la mesa contigua. ¿Esa es la esposa de Roberto Sandoval?, preguntó una con tono de incredulidad. Sí, la enfermera. Victoria está desesperada porque Roberto entre en razón y se divorcie, respondió la otra entre risas discretas. El estómago de Elena se contrajo. Quería levantarse y salir corriendo, pero sus piernas parecían de plomo. Respiró profundo y se obligó a pensar racionalmente. Eran solo chismes de señoras aburridas. Roberto la amaba. Llevaban 6 años casados. Habían superado tantas cosas juntos. Su suegra podía despreciarla, pero Roberto siempre había estado de su lado. Siempre. Esa certeza era su ancla, lo único que la mantenía cuerda en medio de ese ambiente hostil. Mónica, la hermana menor de Roberto, se acercó a la mesa con una copa de champán en la mano. «Elena, qué interesante tu vestido», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Gracias, Mónica. Tú te ves hermosa como siempre», respondió Elena con genuina amabilidad. Mónica se sentó a su lado y bajó la voz. «Mira, te voy a dar un consejo de cuñada a cuñada. Mamá está muy sensible hoy. Si trae el tema del trabajo o de diferencias familiares, solo sonríe y cambia de tema. No vale la pena discutir con ella». Elena agradeció el consejo, aunque las palabras de Mónica la hicieron sentir como si estuviera caminando en un campo minado. ¿Por qué tenía que ser ella quien evitara conflictos? ¿Por qué tenía que morderse la lengua y aceptar humillaciones solo para mantener la paz? Pero de nuevo, apartó esos pensamientos. Mónica estaba siendo amable a su manera, advirtiéndole. Quizás esta noche sí podría pasar sin incidentes si Elena simplemente mantenía un perfil bajo y no daba razones para ser atacada. Roberto regresó con 2 copas de vino y se sentó junto a ella. «¿Todo bien, amor?», preguntó notando su expresión tensa. «Sí, todo perfecto», mintió Elena tomando la copa. Roberto le apretó la mano bajo la mesa, ese gesto de apoyo silencioso que tantas veces la había reconfortado. Elena se permitió relajarse un poco. Estaba con su esposo, el hombre que la amaba incondicionalmente. Mientras lo tuviera a su lado, podía soportar cualquier cosa. Eso era lo que se decía a sí misma. Pero la intuición de Elena gritaba que algo estaba terriblemente mal. La forma en que algunos familiares la miraban de reojo, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella se acercaba, la sonrisa demasiado amplia de doña Victoria cuando la vio entrar. Todo apuntaba a que esta noche no era simplemente otra reunión familiar, era algo más, algo planeado. Pero Elena no quería creerlo. No podía permitirse creer que las personas en esa habitación
la familia de su esposo, pudieran ser tan crueles deliberadamente. La cena transcurrió con la elegancia artificial característica de los eventos Sandoval. Meseros uniformados servían platillos sofisticados que Elena apenas probó. Demasiado nerviosa para comer, doña Victoria presidía la mesa principal, luciendo un vestido dorado que probablemente costaba más que el salario anual de Elena. Cada tanto, la matriarca miraba hacia donde estaba sentada Elena con una expresión que ella no lograba descifrar del todo. No era solo desprecio, había algo más, había anticipación. Después del postre, llegó el momento de los regalos. Uno por uno, los invitados se acercaban a doña Victoria con cajas envueltas en papel brillante y moños perfectos. Elena observó cómo su suegra abría collares de diamantes, carteras de diseñador, certificados para spas de lujo. Cada regalo era recibido con una sonrisa calculada y un beso en la mejilla. Elena sintió que el pequeño paquete que había traído, envuelto con papel que ella misma había comprado en la librería del barrio, ardía en su bolso como una vergüenza tangible. Cuando Roberto le sugirió con un gesto que era momento de entregar su regalo, Elena sintió que todo el salón se quedaba en silencio observándola, aunque probablemente nadie más que ella y Roberto lo notara. Con manos temblorosas, sacó el paquete de su bolso y caminó hacia doña Victoria. El camino desde su mesa hasta la silla principal pareció interminable. Podía sentir decenas de ojos evaluando cada paso que daba, cada detalle de su vestido de descuento y sus zapatos que, aunque limpios, claramente no eran nuevos. «Feliz cumpleaños, doña Victoria», dijo Elena con voz suave al entregar el regalo. Su suegra tomó el paquete entre dos dedos como si estuviera contaminado y lo observó con una ceja arqueada. El papel de envoltura casero contrastaba brutalmente con los papeles de tiendas de lujo que cubrían los otros regalos apilados en la mesa. Elena regresó rápidamente a su lugar sintiendo que el corazón le latía demasiado fuerte. Había elegido ese regalo con tanto cuidado. Una edición antigua de poesía española que había encontrado en una librería de viejo, sabiendo que doña Victoria coleccionaba libros raros. Pero lo que sucedió a continuación, Elena nunca lo olvidaría. Doña Victoria abrió el paquete frente a todos los invitados, sacó el libro, lo observó por unos segundos y luego, con un movimiento deliberado y lento, lo dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. «¿Qué pintoresco?», dijo con voz clara que cortó todas las conversaciones del salón. «Un libro usado. Supongo que es lo que se puede esperar de alguien que creció vendiendo flores en un mercado». Las risas nerviosas de algunos invitados llenaron el silencio que siguió. Elena sintió que la sangre se le subía al rostro. Sus manos temblaban visiblemente y tuvo que entrelazarlas sobre su regazo para ocultarlo. Buscó los ojos de Roberto, esperando que dijera algo, que defendiera su gesto, que explicara que ese libro era una primera edición valiosa que ella había ahorrado durante meses para comprar. Pero Roberto miraba su plato, con la mandíbula apretada, claramente incómodo pero silencioso, completamente silencioso mientras su madre humillaba a su esposa públicamente. En ese momento, el mundo de Elena pareció desmoronarse, no por la crueldad de doña Victoria, que ya esperaba, sino por el silencio de Roberto, por la forma en que evitaba su mirada, por cómo dejaba que su madre la destruyera pieza por pieza, sin mover un dedo para protegerla. Elena sintió algo quebrarse dentro de ella, algo que había estado agrietándose lentamente durante 6 años, pero que finalmente se rompió en 1000 pedazos. Ya no podía seguir negando la verdad. Estaba completamente sola en medio de esa familia que nunca la aceptaría, y el hombre que juraba amarla no tenía el valor de luchar por ella. Elena permaneció sentada el resto de la velada como un fantasma. Sonreía cuando era necesario, asentía en los momentos apropiados, pero por dentro estaba completamente desconectada. Observaba a Roberto interactuar con su familia, riendo con sus primos, abrazando a su madre, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de presenciar cómo destrozaban a su esposa. La rabia comenzó a mezclarse con el dolor en el pecho de Elena, una rabia fría y calculadora que nunca antes había sentido. Cuando finalmente pudieron irse, el viaje de regreso fue en absoluto silencio.
Roberto intentó tomar su mano, pero Elena la retiró sutilmente. «Amor, lo siento. Mi madre se pasó esta noche», dijo él finalmente. «¿Y por qué no dijiste nada?», preguntó Elena con voz controlada. Roberto suspiró. «Porque conoces a mi madre. Si la contradigo públicamente se pone peor. Es mejor dejar que se desahogue y ya». Elena no respondió. No había palabras para expresar la traición que sentía. Los días siguientes, Elena comenzó a notar cosas que antes había pasado por alto. Las llamadas frecuentes de doña Victoria a Roberto, que él tomaba en otra habitación. Las veces que la familia Sandoval organizaba reuniones solo para la familia de sangre de las que ella era excluida. Los comentarios que Roberto hacía sobre no causar problemas innecesarios. Cada vez que ella expresaba molestia por el trato de su suegra. Todo comenzó a formar un patrón que Elena ya no podía ignorar. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de Roberto, Elena encontró una carpeta que nunca había visto. Dentro había correos impresos entre Roberto y su madre de los últimos 2 años. Con manos temblorosas, comenzó a leerlos. En uno, fechado apenas 6 meses atrás, doña Victoria escribía: «Roberto, esa muchacha nunca será una Sandoval verdadera. Está bien como aventura, pero sabes que tu futuro necesita a alguien de nuestro nivel. Piénsalo bien antes de que sea demasiado tarde». La respuesta de Roberto decía: «Mamá, amo a Elena, dame más tiempo para que veas sus cualidades». El estómago de Elena se revolvió. Roberto le había respondido a su madre que le diera más tiempo, como si eventualmente él también pudiera cansarse de ella, como si su matrimonio fuera una fase que debía superar. Siguió leyendo con lágrimas en los ojos. Había más correos, muchos más. En todos, doña Victoria insistía en que Roberto merecía algo mejor. Y en todos, Roberto nunca defendía realmente a Elena. Solo pedía paciencia, tiempo, comprensión. Nunca decía: «Elena es mi esposa y punto final». Siempre dejaba una puerta abierta a la posibilidad de que su madre tuviera razón. Elena guardó los correos exactamente como los había encontrado y salió del estudio con las piernas temblando. Se sentó en el sofá de la sala tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Durante 6 años había creído que Roberto la defendía en privado, que solo evitaba confrontaciones públicas para mantener la paz. Pero la verdad era mucho peor. Roberto estaba de acuerdo con su madre en cierto nivel, tal vez no conscientemente, tal vez no abiertamente, pero en el fondo, él también creía que Elena no era suficiente para un Sandoval. Lo que ella descubrió a seguir fue más allá de lo imaginable. Al revisar el historial del navegador compartido de la computadora para buscar información sobre una receta, Elena encontró búsquedas recientes de Roberto. Cómo pedir el divorcio sin conflicto. División de bienes en matrimonios cortos. Mediación familiar para separación. Las búsquedas databan de 2 semanas atrás, justo después de una cena familiar particularmente tensa, donde doña Victoria había insinuado que Roberto estaba desperdiciando sus mejores años. Elena sintió que el piso se abría bajo sus pies. Roberto estaba considerando el divorcio y ella no tenía ni idea. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó despierta en la cama al lado de Roberto, quien roncaba pacíficamente sin idea de que su esposa acababa de descubrir su traición. Porque eso era una traición. Quizás no había otra mujer, pero había algo peor. Había resignación. Roberto se había rendido ante su madre y estaba planeando un futuro sin Elena. Y lo peor era que nunca había tenido el valor de decírselo a la cara. Prefería que Elena siguiera humillándose, asistiendo a reuniones donde la despreciaban, creyendo que su amor era suficiente. A la mañana siguiente, mientras Roberto se preparaba para ir a trabajar, Elena decidió confrontarlo. «Necesitamos hablar», dijo con voz firme. Roberto se tensó inmediatamente. «Amor, tengo una junta importante esta mañana. ¿Podemos hablar en la noche?», respondió mientras se anudaba la corbata. «No, necesitamos hablar ahora. Encontré los correos con tu madre y vi tu historial de búsqueda sobre divorcios», soltó Elena. El rostro de Roberto se puso pálido. «Elena, yo puedo explicarlo», balbuceó Roberto sentándose en la cama. «Explica entonces. Explícame por qué tu madre me llama Aventura
y tú solo le pides paciencia en vez de decirle que soy tu esposa. Explícame por qué estás investigando cómo divorciarte sin decirme nada. La voz de Elena subía de volumen con cada palabra. Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba estresado. No estoy planeando divorciarme, solo estaba viendo opciones. Mi madre me presiona constantemente. ¿Y yo qué? ¿Yo no cuento? ¿6 años de matrimonio no significan nada?, gritó Elena con lágrimas corriendo por su rostro. Roberto se acercó a abrazarla, pero ella retrocedió. Significan todo para mí, amor, es solo que es complicado. Mi familia espera ciertas cosas. Mi madre tiene ciertas expectativas y yo estoy atrapado en medio, explicó Roberto con voz quebrada. No estás atrapado, Roberto. Eres un cobarde que prefiere investigar cómo dejarme en vez de decirle a su madre que se meta en sus propios asuntos, escupió Elena. La discusión escaló a niveles que nunca habían alcanzado. Roberto admitió que su madre lo había estado presionando más que nunca, amenazando con desheredarlo si no reconsideraba su situación matrimonial. Confesó que el negocio familiar estaba en su nombre y que doña Victoria tenía el poder de quitárselo todo si él no cumplía con sus expectativas. Elena escuchaba con horror mientras su esposo revelaba que había estado considerando seriamente la posibilidad de divorciarse para mantener su estatus económico y su lugar en la familia. ¿Me ibas a dejar por dinero? ¿Por no decepcionar a tu mamá?, preguntó Elena con voz temblorosa. Roberto no respondió inmediatamente, y ese silencio fue más revelador que cualquier palabra. No lo sé, Elena. No lo sé. Estoy confundido. Te amo, pero también amo mi vida, mi familia, mi posición. No quiero tener que elegir, finalmente admitió con lágrimas en los ojos. Elena sintió que algo se solidificaba dentro de ella. La tristeza dio paso a una claridad cristalina. Roberto nunca la había visto como su igual. Ella era el amor romántico, pero su familia era su identidad real. Pero lo peor aún estaba por venir para Elena. Roberto, en medio de su confesión, reveló algo que la destrozó completamente. Mi madre me ofreció 5 millones de pesos si me divorciaba de ti antes de nuestro 7º aniversario. Dijo que encontraría a alguien apropiado para mí, y yo le dije que lo pensaría. Elena retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. No solo habían estado planeando su expulsión de la familia, le habían puesto un precio. Y Roberto, el hombre que juraba amarla, había dicho que lo pensaría. Elena se quedó paralizada por un momento, procesando las palabras de Roberto. 5 millones de pesos. Su matrimonio, su dignidad, sus 6 años de amor y paciencia valían 5 millones de pesos para la familia Sandoval. Y Roberto no había rechazado la oferta inmediatamente. Lo había pensado. Esa revelación fue como un cuchillo atravesando lo poco que quedaba de su corazón. ¿Cuándo? ¿Cuándo te hizo esa oferta tu madre?, preguntó Elena con voz peligrosamente calmada. Hace 3 meses, justo antes de que empezaran los preparativos para su cumpleaños, admitió Roberto sin poder mirarla a los ojos. Todo encajó en la mente de Elena con una claridad dolorosa. Por eso doña Victoria había intensificado sus ataques. Por eso la humillación en el cumpleaños había sido tan pública y cruel. Estaba empujando a Elena al límite, esperando que ella misma pidiera el divorcio. Y Roberto, su supuesto protector, había sido cómplice silencioso de todo el plan. Eres tan patético que ni siquiera tienes las agallas de tomar tus propias decisiones, dijo Elena con una calma que asustó a Roberto más que sus gritos anteriores. Tu madre te maneja como una marioneta y tú dejas que lo haga porque es más fácil que ser un hombre de verdad. ¿Sabes qué es lo más triste, Roberto? Que yo habría entendido si me hubieras dicho la verdad desde el principio. Si me hubieras dicho que tu familia era más importante que nuestro matrimonio, habría sido doloroso, pero al menos habría sido honesto. Roberto intentó acercarse nuevamente. Elena, por favor, no tomes una decisión apresurada. Podemos ir a terapia, podemos hablar con mi madre juntos, podemos encontrar una solución. Elena rió sin alegría. ¿Una solución? La única solución que tu madre quiere es que yo desaparezca. Y tú estás más que dispuesto a hacer que eso suceda por el precio correcto.
No hay terapia que arregle la cobardía, Roberto. No hay conversación que cambie el hecho de que nunca fuiste el hombre que creí que eras. No es justo. Tú no entiendes la presión que he estado viviendo. Mi madre controla todo. El negocio, las propiedades, los contactos. Si me corta, no soy nada en este mundo. Tengo que pensar en nuestro futuro también, se defendió Roberto con desesperación. ¿Nuestro futuro? No tenemos futuro, Roberto. Lo que teníamos murió el momento en que le dijiste a tu madre que lo pensarías en vez de mandarla al diablo, respondió Elena recogiendo su bolso. Sacó su teléfono y reservó un taxi. ¿A dónde vas? No puedes irte así. Tenemos que resolver esto. Roberto la siguió por el apartamento mientras ella metía algunas pertenencias en una maleta. Voy donde debí haber ido desde que tu madre comenzó a tratarme como basura, lejos de ti y de tu familia tóxica. Me voy a casa de mi madre. No me busques, no me llames. Cuando mis abogados tengan los papeles de divorcio listos, te los harán llegar, dijo Elena cerrando la maleta con un golpe seco. Y fue entonces que todo salió a la luz, sin vuelta atrás. Roberto, desesperado por detenerla, cometió el error de revelar aún más. Si te vas ahora, mi madre se saldrá con la suya. Ella quiere que reacciones así, que te veas como la esposa histérica que no puede manejar la presión. ¿No lo ves? Si te quedas y demostramos que somos fuertes juntos, ella tendrá que aceptarte. Elena se detuvo en la puerta y lo miró con una mezcla de lástima y desprecio que Roberto nunca olvidaría. Lo que tú no ves es que ya no me importa lo que tu madre piense, y tampoco me importa lo que pienses tú. Perdiste a la única persona que te amó por quien eras, no por tu apellido o tu dinero. Espero que los 5 millones de pesos te mantengan caliente en las noches. Elena salió del apartamento con su maleta, dejando atrás 6 años de su vida. En el taxi de camino a la casa de su madre en el barrio de San Miguel, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Pero entre el dolor había algo nuevo, una sensación de liberación. Por primera vez en años no tendría que fingir, no tendría que soportar humillaciones con una sonrisa, no tendría que ser menos de lo que era para encajar en un mundo que nunca la quiso. La madre de Elena, doña Carmen, una mujer robusta de 60 años que había criado sola a 3 hijos vendiendo flores, abrió la puerta y abrazó a su hija sin hacer preguntas. Solo después, cuando Elena estuvo instalada en su antigua habitación, con una taza de té caliente en las manos, escuchó la historia completa. Doña Carmen apretó los puños con furia contenida. Esa familia de víboras nunca te mereció, hija. Pero no llores más por un hombre que no tuvo el valor de defender lo que dice amar. Mientras tanto, en la mansión Sandoval, doña Victoria recibió una llamada de Roberto. Se fue, mamá. Elena se fue, dijo con voz quebrada. En lugar de consuelo, su madre respondió con satisfacción apenas disimulada. Bien, es mejor así. Ahora podremos arreglar este desastre y encontrarte a alguien apropiado. Carolina Méndez acaba de volver de Europa y siempre tuvo interés en ti. Roberto sintió náuseas al escuchar el nombre de la hija de socios comerciales de su padre, como si Elena fuera simplemente una página que se daba vuelta. Las noticias del conflicto comenzaron a circular entre la familia Sandoval. Mónica llamó a Roberto exigiendo saber qué había pasado. «Le dijiste a mamá que te ofreciera dinero para divorciarte, ¿verdad?», acusó Mónica. «Yo no le pedí nada. Fue idea de ella, y no pensaba aceptarlo», mintió Roberto débilmente. «Claro que no. Solo lo estabas pensando. Eres igual que papá, Roberto. Dejas que mamá controle tu vida y después te quejas de las consecuencias», colgó Mónica furiosa. Resultó que Mónica siempre había simpatizado con Elena, pero nunca había tenido el valor de defender públicamente. En el barrio de San Miguel, Elena recibió mensajes de personas inesperadas. Su antigua compañera del hospital le escribió: «Elena, acabo de enterarme por mi prima que trabaja en el club donde va tu suegra. Ella ha estado presumiendo durante meses que te sacaría de la familia. Todos están hablando de ello. Lo siento mucho». Elena leyó el mensaje con una mezcla de humillación y rabia. No solo la habían planeado excluir, sino que doña Victoria había convertido su matrimonio en chisme de club social. Pero las revelaciones no terminaron ahí. Al tercer día de estar en casa de su madre, Elena recibió una llamada de un número desconocido.
Era Beatriz, una tía de Roberto que siempre había sido distante pero correcta con ella. Elena, necesito decirte algo que debí haberte dicho hace años. Victoria hizo lo mismo con la primera novia seria de Roberto hace 10 años. La muchacha venía de una familia trabajadora como tú. Victoria la destruyó psicológicamente hasta que la pobre terminó en terapia. Roberto juró que nunca dejaría que volviera a pasar, pero aquí estamos. Elena escuchaba con horror mientras Beatriz continuaba. La familia Sandoval tiene un patrón. Los hombres se casan con mujeres que Victoria aprueba o pagan el precio. El hermano menor de Victoria se atrevió a casarse con alguien inapropiado y fue desheredado completamente. Ahora vive con lo justo en otra ciudad. Victoria usa el dinero y el negocio familiar como una cadena para controlar a todos. Y Roberto siempre fue su favorito. Por eso la presión sobre ti era tan intensa. Después de colgar con Beatriz, Elena se sintió mareada. No había sido solo mala suerte o una suegra difícil. Era un sistema diseñado para mantener el estatus y la pureza de clase de los Sandoval. Ella nunca tuvo oportunidad. Desde el momento en que Roberto la presentó como la enfermera del hospital, su destino estaba sellado. Y lo más devastador era que Roberto lo sabía. Conocía la historia de su tío, conocía lo que le había pasado a su exnovia, y aún así había dejado que Elena entrara en esa trampa sin advertirle. Pasaron 2 semanas desde que Elena dejó a Roberto. Él la llamaba todos los días, dejaba mensajes de voz suplicantes, enviaba flores a la casa de doña Carmen, pero Elena no respondió ni una sola vez. Estaba procesando no solo el fin de su matrimonio, sino la reconstrucción de su propia identidad. Durante 6 años se había definido a sí misma como la esposa de Roberto Sandoval. Ahora tenía que redescubrir quién era Elena Morales. Una mañana, mientras Elena ayudaba a su madre en el puesto de flores del mercado como hacía en su adolescencia, recibió una llamada de un número con prefijo de otra ciudad. Era un abogado apellidado Vargas. Señora Morales, disculpe que la contacte así. Soy el albacea del testamento de su abuela materna, doña Esperanza Torres. Lamentamos informarle que falleció hace 3 semanas en Guadalajara. Dejó instrucciones específicas de que usted debía ser contactada personalmente. Elena sintió una punzada de tristeza. Apenas había conocido a su abuela Esperanza, quien se había distanciado de la familia cuando Elena era pequeña debido a conflictos que nunca le explicaron completamente. Solo recordaba a una señora elegante que la visitó una vez cuando tenía 8 años y le regaló un collar de perlas que doña Carmen guardaba como tesoro. ¿Por qué me llama a mí? ¿Tengo tíos y primos que estaban más cerca de ella?, preguntó Elena confundida. Su abuela fue muy clara en su testamento. Usted es la única heredera de su patrimonio completo. Necesitamos que venga a Guadalajara lo antes posible para las lecturas formales y trámites. Pero puedo adelantarle que el patrimonio incluye propiedades, cuentas bancarias y una carta personal dirigida a usted, explicó el abogado Vargas. Elena casi dejó caer el teléfono. ¿Cuánto patrimonio estamos hablando?, preguntó con voz temblorosa. Aproximadamente 25 millones de pesos, señora. Su abuela era dueña de varias propiedades comerciales en el centro histórico de Guadalajara. Elena tuvo que sentarse en una silla del puesto de flores, mareada. 25 millones de pesos. Su abuela, de quien apenas sabía nada, la había dejado lo suficiente para nunca tener que preocuparse por dinero de nuevo. Y lo irónico no se le escapó. Doña Victoria había ofrecido 5 millones para que Roberto la dejara, creyendo que Elena no tenía nada. Pero resultaba que Elena valía 5 veces más que el precio que pusieron en su cabeza. La vida tenía un sentido del humor cruel. Después de coordinar el viaje a Guadalajara con el abogado Vargas, Elena se quedó sentada en silencio, procesando esta revelación. Su madre se acercó preocupada. ¿Qué pasó, hija? Te pusiste pálida. Elena le contó sobre la herencia. Doña Carmen se llevó las manos a la boca. Tu abuela Esperanza, ella se fue de la familia porque tu abuelo la trataba como sirvienta. Decía que como venía de familia pobre, debía estar agradecida de haberse casado con él. Ella aguantó por años, hasta que un día empacó sus cosas y se fue.
Nunca supimos que había logrado tanto por su cuenta. Elena sintió una conexión profunda con la abuela que nunca conoció realmente. Esperanza también había sido menospreciada por su matrimonio. También había sido tratada como inferior por su origen, pero a diferencia de Elena, Esperanza había tenido el valor de irse y construir su propio imperio. Y ahora, desde la tumba, le estaba dando a Elena los medios para hacer lo mismo. Era como si su abuela le estuviera diciendo: no necesitas la aprobación de nadie, construye tu propio poder. Pero nadie esperaba lo que Elena haría después. En vez de simplemente aceptar la herencia y desaparecer silenciosamente, como doña Victoria y Roberto probablemente esperaban, Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a Roberto por primera vez en 2 semanas. Necesito que organices una reunión con toda tu familia, incluyendo a tu madre. Tengo algo que decirles a todos antes de firmar los papeles de divorcio, dijo con voz firme. Roberto, sorprendido pero esperanzado de que ella quisiera reconciliarse, aceptó inmediatamente. Elena tomó una decisión que nadie vio venir. No iba a irse con la cola entre las piernas como la muchacha del mercado que no pudo con la presión. Iba a pararse frente a la familia Sandoval como la mujer que era, fuerte, digna y mucho más valiosa de lo que ellos jamás imaginaron. Y iba a hacerlo en sus propios términos, en su territorio, con la verdad como su arma más poderosa. Doña Victoria quería humillarla públicamente en su cumpleaños. Pues bien, Elena le devolvería el favor. La reunión se organizó para el sábado siguiente en la mansión Sandoval. Roberto le dijo a su familia que Elena había pedido una conversación civilizada antes de proceder con el divorcio. Doña Victoria aceptó con entusiasmo, probablemente esperando una última oportunidad de humillar a su nuera frente a todos. Mónica, los tíos, los primos, todos fueron convocados. Era como un juicio, y Elena era tanto la acusada como la fiscal. Elena llegó a la mansión conduciendo un auto rentado elegante, vestida con un traje sastre azul oscuro que había comprado esa semana en una boutique cara. Su cabello estaba peinado profesionalmente, su maquillaje impecable. Cuando entró al salón principal donde la familia la esperaba, varios no la reconocieron por un momento. No era la Elena tímida y humilde de antes. Esta Elena caminaba con la cabeza en alto, con una serenidad que desconcertó a todos. Gracias por venir, comenzó Elena parándose frente a la familia como si estuviera dando una presentación de negocios. Sé que muchos de ustedes se preguntarán por qué pedí esta reunión. Después de todo, para algunos aquí soy solo la muchacha del mercado que tuvo la audacia de casarse con un Sandoval. Algunas personas bajaron la mirada incómodas. Doña Victoria mantuvo su expresión altiva, pero había una chispa de curiosidad en sus ojos. ¿Qué estaba planeando Elena? Durante 6 años intenté ganarme su respeto. Trabajé duro, fui buena esposa, soporté humillaciones con gracia. Todo porque amaba a Roberto y creía que eventualmente me aceptarían. Pero hace 2 semanas descubrí que doña Victoria le ofreció a Roberto 5 millones de pesos para divorciarse de mí antes de nuestro 7º aniversario. Un murmullo de shock recorrió la sala. Algunos familiares miraron a doña Victoria con sorpresa, otros con complicidad apenas oculta. Roberto se puso pálido. Elena sacó de su bolso una carpeta y la abrió. Aquí tengo los correos entre Roberto y su madre, discutiendo mi valor como mercancía. Fascinante lectura, debo decir, especialmente la parte donde doña Victoria sugiere que 5 millones es generoso considerando el material. Pero no vine aquí a llorar o a pedir disculpas por no ser suficientemente buena para ustedes. Elena hizo una pausa, disfrutando de la incomodidad visible de doña Victoria por primera vez en 6 años. Vine a informarles que acabo de heredar el patrimonio completo de mi abuela materna, doña Esperanza Torres. 25 millones de pesos en propiedades y cuentas bancarias. Resulta que mi familia de mercado tenía más dinero que su preciada reputación, doña Victoria. Mi abuela construyó un imperio después de dejar un matrimonio donde la trataban como basura, igual que ustedes me trataron a mí. El silencio en el salón era absoluto. Doña Victoria se había puesto verde. Pero aquí está lo mejor, continuó Elena con una sonrisa fría. Mi abuela dejó instrucciones específicas en su testamento.
Quería que usara parte de su fortuna para crear un refugio para mujeres en situaciones de abuso económico y emocional. Y adivinen qué, el edificio perfecto para eso está justo en la zona comercial que su familia, los Sandoval, ha estado tratando de comprar durante años para su expansión. Acabo de hacer una oferta que fue aceptada esta mañana. El resultado de las acciones del protagonista fue inmediato y devastador para los Sandoval. Doña Victoria se puso de pie furiosa. «Esto es venganza. Estás haciendo esto solo para lastimarnos», gritó perdiendo completamente su compostura elegante. Elena la miró con calma. «No, doña Victoria. Venganza sería hacer lo que usted me hizo, humillarla públicamente, menospreciar su valor, tratarla como si fuera nada. Esto es justicia. Estoy tomando el dolor que me causaron y convirtiéndolo en algo que ayudará a otras mujeres a no sentirse tan solas como yo me sentí». Roberto intentó acercarse a Elena. «Amor, no tiene que ser así. Podemos empezar de nuevo. Ahora que tu situación ha cambiado, mi madre entenderá». Elena levantó una mano deteniéndolo. ¿Mi situación ha cambiado? No, Roberto. Yo soy la misma persona que era hace 3 semanas cuando me fui. La misma enfermera, la misma hija de una vendedora de flores. Lo único que cambió es que ahora tienen un número asociado a mi nombre que ustedes respetan. Y eso solo demuestra que nunca se trató de quién era yo, sino de qué podía ofrecerles. Los papeles del divorcio llegarán la próxima semana. No quiero nada de ti, Roberto. No quiero tu apellido, no quiero tus disculpas tardías, no quiero la aceptación que solo llega cuando hay dinero de por medio. Quiero mi libertad, y la usaré para construir algo que su madre nunca entenderá. Una vida donde el valor de una persona no se mide en cuentas bancarias, dijo Elena recogiendo su bolso y caminando hacia la puerta. La reacción de los involucrados al desenlace fue variada. Mónica alcanzó a Elena en la puerta. «Siempre supe que eras demasiado buena para esta familia. Me alegro de que hayas encontrado tu camino», le dijo con lágrimas en los ojos. Algunos primos mayores parecían avergonzados, finalmente viendo la crueldad de la que habían sido testigos silenciosos. Doña Victoria permaneció sentada, destrozada no por la pérdida de Elena, sino por la pérdida de control y la humillación pública de descubrir que había menospreciado a alguien mucho más valiosa que ella. El desfecho fue algo que nadie podría prever. 3 meses después, el refugio Esperanza abrió sus puertas en el edificio que los Sandoval querían. Elena lo dirigía personalmente, usando su experiencia como enfermera para ofrecer no solo alojamiento, sino apoyo emocional y médico a mujeres escapando de situaciones abusivas. La ironía no se le escapó a nadie. La muchacha del mercado ahora poseía la propiedad más codiciada de la zona comercial, y los Sandoval tenían que pasar frente a ella cada día camino a su concesionario principal. Elena Morales descubrió que su valor nunca dependió de la aceptación de la familia Sandoval. Durante años había permitido que la trataran como inferior, porque creía que el amor debía ser suficiente. Pero el amor sin respeto es solo una jaula dorada. La herencia de su abuela no la hizo valiosa. Simplemente le dio los medios para demostrar el valor que siempre tuvo. La transformación de Elena no fue de pobre a rica, sino de víctima silenciosa a mujer empoderada que usa su dolor para ayudar a otros. Hoy, Elena dirige uno de los refugios para mujeres más respetados de la región. Sigue trabajando como enfermera 2 días a la semana, porque esa profesión que doña Victoria despreciaba es parte de su identidad. Nunca volvió a hablar con Roberto, quien eventualmente se casó con Carolina Méndez, la mujer apropiada que su madre eligió para él. Por los rumores que escuchó, ese matrimonio es tan vacío como aparentaba ser feliz el suyo. La lección que Elena aprendió fue dolorosa, pero necesaria. No puedes obligar a las personas a verte como mereces ser vista. Lo único que puedes controlar es cómo te ves a ti misma y cómo respondes cuando te faltan el respeto. Ella eligió no quedarse donde la menospreciaban esperando migajas de aceptación. Eligió construir su propia mesa, donde ella decidía quién se sentaba. La historia de Elena muestra que las segundas oportunidades a veces vienen disfrazadas de finales dolorosos. Que el cierre de una puerta puede ser exactamente lo que necesitas
para encontrar ventanas que ni siquiera sabías que existían, y que la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias, sino en la dignidad de saber tu valor y no permitir que nadie te lo quite. ¿Y tú crees que Elena hizo lo correcto al confrontar a la familia Sandoval? ¿O debió haberse ido en silencio? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te impactó, suscríbete al canal y deja tu like para no perderte las próximas historias de superación y justicia. Nos vemos en el próximo video.